Buenos días y tardes a todos. Hoy les presentaremos un análisis relacionado con un caso emblemático gestionado por la Nacional de Servicios de Civil, en el que se aborda nulidad de actos administrativos vinculados a los contratos administrativos de servicios. En el video que verán a continuación, se describe cómo Servir, a través de sus funciones de recursos humanos y el Tribunal de Servicio Civil, actuó frente a la controversia generada con la justificación de un contrato laboral como transitorio en lugar de indeterminado. El propósito de este análisis es reflexionar sobre la importancia de cumplir con los principios esenciales como la motivación, transparencia y debido proceso. Bueno, los invitamos a prestar atención los detalles del caso y las lecciones que se deberían de estos, no solo para entender mejor el rol de servir, sino también para que vean la relevancia de la legalidad en la gestión de recursos humanos estatal. Gracias y comencemos. Pasaremos a la introducción. En el presente análisis se aborda un caso administrativo relacionado con la actuación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el Servir, y su impacto en los derechos laborales de los trabajadores del régimen de contratos administrativos de servicios. El Servir, como institución, está encargada de garantizar la legalidad y transparencia en los procedimientos administrativos. Juega un rol fundamental en la emisión, revisión y nulidad de actos administrativos. El análisis parte de un acto administrativo emitido por Servir, que acepta la estabilidad laboral de un trabajador bajo el régimen CAS. Este caso destaca la importancia de cumplir con los principios de motivación, legalidad, transparencia en la emisión de decisiones administrativas, así como el rol del Tribunal de Servicio Civil como órgano de última instancia en la resolución de controversias. A través de este trabajo se busca analizar las etapas de procedimientos administrativos, las causales de nulidad identificadas y las implicancias de procesos de retroacción en la corrección de los errores detectados. Finalmente, se reflexiona sobre la importancia de la motivación adecuada y el impacto de decisiones administrativas en la estabilidad laboral y el ejercicio de derechos fundamentales. Con respecto a la entidad relacionada en este caso es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, abreviado Servir. Es la institución involucrada en la emisión y revisión de los actos administrativos. Esta entidad cumple con un rol crucial en la gestión de recursos humanos estatal, regulando contratos bajo el Decreto Legislativo numeral 1057 y velando por el cumplimiento de la normativa laboral aplicando a los contratos administrativos de servicio, CAS. En este caso, Servir participa a través de la Oficina de Recursos Humanos, encargada de la emisión de los memorandos y cartas administrativas relacionadas con la naturaleza del contrato, y el Tribunal de Servicio Civil, TSC, que actúa como última instancia administrativa para resolver la controversia. El caso refleja la importancia de servir como órgano técnico y normativo encargado de garantizar la legalidad y transparencia de decisiones que afectan los derechos laborales que afectan a los trabajadores públicos. Bueno, respecto al acto de administración, el acto de administración objeto de análisis comprende, en primer lugar, el memorando número 001444, que fue emitido el 31 de diciembre del 2022 por el Servir. Este documento rechazó la solicitud impuesta por el impugnante, en la cual este buscaba suscribir una adenda que transformaría su contrato de plazo determinado a plazo indeterminado, bajo el argumento de que sus labores eran transitorias. Como segundo hecho, presentamos la carta número 000017, que fue emitida el 10 de febrero del 2023 por Servir, en la cual en esta carta se declara infundada el recurso de reconsideración que fue impuesto por el impugnante contra el memorando anterior. Esta decisión reiteró que el contrato no cumplía con los requisitos, con lo que se podría ser considerado un contrato indeterminado. Ambos actos fueron declarados nulos debidamente a que carecían de la motivación adecuada.
incumpliendo con las exigencias legales de justificación y transparencia. El contenido principal de esta controversia se centra en determinar si el contrato del impugnante responde a una necesidad laboral transitoria o permanente, según los criterios establecidos en la Ley número 31.638 y en otras normas aplicables. Tenemos las causales de nulidad. La causal de nulidad identificada es la falta de motivación en los actos administrativos. Este vicio implica que le hemos separado en tres puntos. El punto número que no se justificaban adecuadamente las razones por las cuales el contrato se consideró transitorio. El segundo punto establece que se emitió un análisis detallado sobre la naturaleza de las labores desempeñadas por el impugnante. Y como tercer punto tenemos que no se evaluaron correctamente los informes técnicos vinculantes, como el informe número 001479 de 2022. Entonces tenemos que la motivación es un principio esencial consagrado en la ley 27.444, que establece que todo acto administrativo debe fundamentarse en razones claras, lógicas y legales. La omisión de este requisito afecta la validez del acto y los derechos de los administrados. Es por ello que en este caso se declara la nulidad de pleno derecho del acto administrativo. Bueno, respecto al tipo de procedimiento, el tipo de procedimiento empleado en este caso es un procedimiento especial, dado a que se trata de la revisión y la nulidad de los actos de administración dentro de un régimen laboral que se encuentra regulado por el Decreto Legislativo número 1057. Este régimen establece condiciones particulares para los contratos CAS, incluyendo disposiciones sobre su naturaleza temporal o su naturaleza indeterminada. El carácter especial del procedimiento radica en la intervención del Tribunal del Servicio Civil, que tiene la facultad de revisar este tipo de casos en última instancia administrativa. En el marco del texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la retroacción del procedimiento administrativo es un mecanismo que garantiza el respeto de derechos de los administrados y la correcta emisión de los actos administrativos. Este proceso permite que, en caso de detectarse irregularidades o nulidades, el procedimiento se retrotraiga a la etapa en la que se cometieron los errores, lo que asegura el respeto a los principios del debido proceso. En este caso en específico, la retroacción implica regresar a la etapa previa a la emisión de los actos administrativos nulos, es decir, al momento en que se evaluó la solicitud del impugnante para informar su contrato. Esto tiene dos objetivos principales. Número uno, la revaluación de la solicitud. Se debe realizar un nuevo análisis sobre la naturaleza del contrato, observando criterios objetivos y normativos como los establecidos en la Ley 31.638. Número 2. Cumplimiento de la normativa aplicable. La entidad evaluará si las labores realizadas por el impugnante cumplen con los deberes de permanencia y otras establecidas por CERNAM mediante el decreto 0014-79 del 2022, el tubo de la ley número 27.444. En su artículo número 2 del título preliminar señala que los procedimientos administrativos deben respetar principios como el de eficacia, debido procedimiento y predictibilidad. Así, la retroacción no solo busca corregir los errores formales o sustantivos en la emisión del acto administrativo, sino también asegura que los administrados gocen de un trato igualitario y justo. En ese sentido, el procedimiento administrativo no solo es un conjunto de actos para la emisión de decisiones, sino que también busca garantizar la legalidad y legitimidad de esas decisiones, conforme a los derechos y deberes de los administrados, como lo indica el artículo 66 del tubo. Para concluir, la retracción es un mecanismo clave para restablecer el orden jurídico y salvaguardar los derechos de los administrados, en coherencia con los principios fundamentales de los derechos del tubo. Bueno,
respecto al deslinde de responsabilidades. El deslinde de responsabilidades implica la determinación de si los funcionarios que emitieron dicho acto administrativo actuaron de manera negligente o si existen errores involuntarios en la aplicación de la normativa. En este caso, los funcionarios responsables serían la Oficina de Recursos Humanos de Servir, debido a que estos fueron los que emitieron los memorandos y las cartas cuestionadas. Las posibles consecuencias de haberse encontrado una responsabilidad podrían derivarse a sanciones administrativas como amonestaciones, suspensiones o investigaciones adicionales. El análisis también considera si el impugnante sufrió un perjuicio real debido a la clasificación incorrecta de su contrato, lo que podría abrir la posibilidad de medidas compensatorias. Bueno, con respecto al órgano declarador, el Tribunal del Servicio Civil TSC es el órgano que declara la nulidad de los actos administrativos. Su función, en este caso, incluye revisar el cumplimiento de los principios legales y técnicos en la emisión de los actos, emitir una resolución final que corrija las irregularidades identificadas y actuar como instancia imparcial e independiente garantizando la justicia administrativa. El TSC constituye la última instancia administrativa y sus resoluciones solo pueden ser impugnadas mediante una acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Como análisis crítico tenemos la importancia de la motivación. La decisión inicial de servir no solo afecta al impugnante, sino que también pone en riesgo la credibilidad de la entidad. La motivación es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad de los actos administrativos. También tenemos que el impacto es la estabilidad laboral. La falta de análisis adecuado sobre la naturaleza de las labores permanentes va en contra de los principios establecidos en la ley número 31.63.8, que busca erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. También tenemos la corrección mediante la nulidad. La decisión del TSC busca restaurar los derechos de los impugnantes y así asegurar que los actos administrativos cumplan con los principios de legalidad, igualdad y motivación. El acceso a la información pública es un derecho fundamental recogido en el artículo 117 del TUO de la Ley número 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Este derecho permite que cualquier ciudadano solicite información a las actividades públicas, quienes tienen la obligación de responder en un plazo determinado y bajo responsabilidad. Este mecanismo no solo promueve la transparencia administrativa, sino que también garantiza el ejercicio pleno del derecho de control ciudadano sobre las decisiones y aceptaciones de las entidades del Estado. En ese contexto, informes técnicos como el informe número 1479-2022, CERVAR, adquiere un rol central, ya que sustentan decisiones trascendentales del Tribunal del Servicio Civil. La publicación de estos documentos asegura que las decisiones sean no solo legales, sino también razonadas, legítimas y accesibles al escrutinio público. El principio de transparencia recogido en el artículo 4 del TUO número de la Ley 27.444 establece que la información que sustenta las decisiones públicas debe estar disponible de manera accesible y comprensible. En ese sentido, los informes técnicos no solo están sujetos de apoyo para la toma de decisiones, sino también elementos claves para fortalecer la confianza de las instituciones. Su publicación permite que los ciudadanos comprendan cómo y por qué se toman decisiones determinadas y evalúan si estas se miden con los principios de legalidad, debido procedimiento y predictibilidad. Además, la accesibilidad de esa información promueve la participación activa de la ciudadanía en la fiscalización de los actos de administración pública, asegurando que éstas se conduzcan de manera ética y transparente. Por otro lado, al garantizar las publicaciones de estos documentos, las instituciones públicas transforman su compromiso con los valores democráticos y con una gestión eficiente.
Esto no solo previene la opacidad, sino también fomenta un sistema de justicia administrativa basado en el respeto mutuo entre la administración y los administrados. Así, documentos como el informe 1479-2022 Server no son únicamente herramientas técnicas, sino también pilares fundamentales para el establecimiento de un Estado de Derecho que responda a los intereses y expectativas de sus ciudadanos. Con respecto a los temas relacionados, actos de administración son decisiones tomadas por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones, que deben cumplir con principios de legalidad, motivación y proporcionalidad. Anulabilidad. Un acto administrativo es anulable cuando presenta vicios que afectan su validez, como la falta de motivación, la violación de derechos o el incumplimiento de normas legales. Conservación del acto administrativo. Este principio busca mantener la validez de los elementos no afectados por el vicio del acto administrativo. Por ejemplo, el acto tiene partes que cumple con requisitos legales, este debe conservarse. Entonces tenemos como primera conclusión la motivación como un principio fundamental. La falta de motivación de actos administrativos de servir vulnera principios esenciales de derecho administrativo, como la transparencia y la legalidad, establecidos en la ley número 27444. Una justificación insuficiente de las decisiones afectan tanto los derechos de los administrados como la credibilidad de la institución. En conclusión, el rol del Tribunal del Servicio Civil como última instancia administrativa, el TSC cumple con un rol indispensable al revisar y garantizar la validez de los actos administrativos. Su intervención, en este caso, no solo corrige las irregularidades, sino que también establece precedentes para futuras decisiones, fortaleciendo así la justicia administrativa. Conclusión respecto a la responsabilidad de los funcionarios es la identificación de responsabilidades en la emisión de los actos de administración nulos. Es crucial para garantizar la rendición de cuentas, de encontrarse negligencia o mala praxis. Es necesario aplicar sanciones que logren reforzar la integridad de la gestión pública y eviten futuros incumplimientos hacia esta. Impacto en la estabilidad laboral. La incorrecta clasificación de la naturaleza del contrato impugnante evidencia la deficiencia en la evaluación de las necesidades laborales de la entidad. Esto afecta la estabilidad laboral y va en contra de los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la ley número 31638, generando incertidumbre en los trabajadores del régimen CAS.